Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Al aire. Hola, buenas noches. ¿Me copias, Caleb? Sí, sí, perfecto, al aire. Excelente, muchas gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar ahí. Le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio, el honor, la bendición de reunirnos, un grupo de sus hijos para aprender más de Él, para recibir su palabra, para poder ser instruidos en la buena palabra y en la sana doctrina. Amados hermanos, vamos a comenzar orando al Señor para que sea Él el que dirige esta reunión, para que sea su Santo Espíritu el que nos da luz y revelación en su palabra, en lo que tenemos que meditar en esta noche. Todos necesitamos que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre a través de su Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos expectantes de ver su gloria. Los milagros van a suceder en la medida que sus expectativas estén altas. ¿Qué es lo que está esperando de Dios? ¿Qué es lo que espera del Señor? En esa medida, el Señor va a operar, va a obrar. Porque si usted quiere solamente muy poquito, una cosa muy pequeñita, entonces eso es lo que va a recibir, muy pequeñito, muy poquito. Tiene que pensar usted que aun cuando no lo merezcamos, yo particularmente pienso, no me merezco tantas cosas, pero reconozco a la vez que Dios no sabe dar poco. Él no es mezquino. Él da abundantemente y sin reproche. El punto es que tenemos que estar alineados en la preciosa, en la maravillosa, en la agradable voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Padre, reconocemos delante de ti nuestro pecado, nuestros pensamientos negativos, malos, perversos, contaminados, obscenos. Padre, lo confesamos delante de tu presencia, te pedimos perdón por ellos. Y oramos, mi Señor, para que tu gracia y tu favor sea restaurando nuestros corazones. Tú me has puesto, Señor, delante de un grupo de guerreros rotos, chancados, mutilados, Padre, abollados, pero yo soy el primer roto. No habrías puesto una persona entera a administrar gente rota, porque no lo entendería. Por eso de alguna manera me has puesto a mí, que he pasado por muchas cosas también, y puedo entender a mis hermanos cuando sufren, cuando están tristes, cuando están de duelo, cuando están expectantes, cuando tienen hambre y sed de tu palabra. Entonces digo yo, voy a llevar el alimento espiritual porque este rebaño tiene hambre, tiene sed. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito seas. En esta noche, mi Dios, nos encomendamos en tus manos y pedimos que seas tú guiando esta reunión de principio a fin, en el poderoso nombre de Jesús. Sé tú ministrando nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas. Sé tú ministrando nuestro cuerpo físico, Señor, restaurándolo y dándonos las fuerzas como las de un búfalo. Y que seamos ungidos con un aceite fresco, con un vino nuevo, con una unción nueva en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta mañana, mis hermanos, mi familia, mis familiares, nos despertamos con una noticia de aquella que no queremos recibir, de aquella que no queremos escuchar, que no queremos ser parte de esa realidad, ¿no? Resulta que un primo nuestro, Noé Muñoz, que debo suponer tiene 61, 62 años, era parte de nuestro grupo, de nuestro entorno, un primo querido,
carismático, amable, jovial, entretenido, simpático, eh, en esta madrugada partió a la presencia del Señor. Anoche él, su esposa, sus hijas estuvieron conversando en la cena, ¿no? Hablando de muchas cosas y luego cada quien fue a su cama a dormir. Él se acostó a descansar con su esposa y bueno, resulta que en la mañana le dicen despiértalo para desayunar, pásale la voz a tu papá. Qué raro que no se ha levantado ya. Y bueno, cuando fueron a despertarlo, papá, papá, y hasta el desayuno, entonces se dieron cuenta que él había fallecido en el amanecer. Un ataque cardíaco lo sorprendió, debo suponer, en la madrugada. Nadie se dio cuenta, fue tan fulminante, fue tan traumático que no le dejó opción a ser atendido ni nada. Nadie se dio cuenta que él había muerto. Con esa noticia amanecimos hoy y ya comprenderán el Facebook, el WhatsApp, las preguntas, las condolencias y todo eso que viene a ser parte, digamos, de una realidad que muchas veces no queremos aceptar. Es cuando llega esa noticia y todo el mundo se paraliza para ti. Es cuando todo se vuelve blanco y negro, se vuelve mate, se vuelve sin brillo, sin atractivo y donde surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si Él era bueno? ¿Por qué si Él era un buen padre, si era un buen esposo? ¿Por qué tuvo que pasarle eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sin embargo, no nos damos cuenta que la Biblia nos enseña de que somos temporales, pasajeros, fugaces en esta tierra. Que nuestra vida, dice Santiago, que es como un vapor de agua, que tú lo ves por aquí y por acá ya no está. Que ves saliendo el vapor de agua de tu tetera que está hirviendo y aquí ves cómo va saliendo el vapor y por aquí y ya no está. Así es la vida del hombre. Entonces nosotros vamos a la palabra de Dios, obviamente sin antes hacer extensivo las condolencias a toda la familia. Que sea nuestro gran Dios el que trae el sosiego, el consuelo, la paz a los corazones de sus hermanas, de sus hermanos que hoy están sintiendo ese dolor tan grande, tan profundo en sus corazones de haber perdido un hermano. Entre comillas, perdido, porque se fue. Si el hombre estuvo a cuentas con Dios, él está en la presencia de Dios. Pero si no va a cuentas con el Señor, lo sentimos mucho. Él en 60 años tuvo la oportunidad de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y es mi deseo y oración que así haya sido, para la gloria de Dios y para la paz eterna de este varón. Amén. Entonces, hay muchas cosas que la gente dice cuando suceden estos eventos, ¿no? La gente dice, publica, eh, bueno, ahora es un angelito que nos va a cuidar desde el cielo. Eso no es correcto, eso no es bíblico, hermano. La Biblia no dice que nuestros muertos luego se convierten en ángeles y que son nuestros cuidantes, nuestros cuidadores. Olvídalo. Eso no es bíblico, eso no lo podemos enseñar porque no es así. Olvídate. No es que el Señor lo llamó al cielo porque necesitaba un angelito allá, porque necesitaba uno para su equipo de fútbol allá, porque necesitaba un cantante, si es que era cantante el que fallece, si eran futbolistas que necesitaban uno allá en la selección de arriba, si era un predicador necesitaban a alguien que predique arriba. No, no seamos ilusos. Vamos a ser objetivos. La vida es una y se acaba, y cuando se acaba esta vida acá, solamente hay una eternidad, pero ya no acá, sino en el cielo. Entonces, no nos engañemos pensando de que si mi abuelito o mi abuelita o mi papá que murió el año pasado, entonces mi viejo ahora es el ángel que me cuida. No es bíblico, por favor, no lo enseñen así y no lo acepten. No se molesten conmigo. Yo solo soy el mensajero, no soy el mensaje. Yo les enseño lo que la Biblia dice. Si está escrito, gloria a Dios. Si no está escrito, entonces no lo puedo enseñar. No es así.
¿no? Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice así la preciosa palabra de Dios en Juan 11, capítulo 11, versos desde el 25. Dice el Señor Jesús hablando. Es el Señor Jesucristo hablando. No es el apóstol Pablo, no es Mateo, Lucas, Juan. Es el Señor Jesús hablando. Dice así en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo conozco a un hermano muy querido del grupo que ha padecido bastante tiempo por algunas enfermedades que han afectado su cuerpo, pero que cuando el Señor fue ministrándole a través de su palabra, él fue entendiendo muchos misterios de la vida y lo que me complace escucharlo decir es, sabes, Max, una vez que yo ya comencé a entender la palabra de Dios, ahora yo ya no le tengo miedo a la muerte. Le perdí el miedo a la muerte, Max. Y me maravilla escucharlo porque tenemos que entender que cuando nosotros dejemos de tenerle miedo a la muerte es que realmente vamos a vivir. Porque si vivimos, entre comillas, o sobrevivimos con ese temor de la muerte, entonces no va a ser vida, vamos a estar sobreviviendo nada más. Pero no vamos a tener el disfrutar de la vida por el temor que me voy a morir en un rato o mañana o pasado. Entonces vayamos a la palabra de Dios cuando dice el Señor, yo soy la resurrección en la vida. Este relato está en el capítulo 11 de Juan, donde ustedes conocen la historia de Lázaro, el amigo de Jesús que muere. Entonces viene el Señor Jesús después de 4 días que lo han enterrado. Entonces llega al pueblo de Betania, donde la habían enterrado a Lázaro. Entonces, al escuchar que llega el Señor Jesús, todo se alborota el pueblo y dicen, su hermana María y Marta dicen, uy, el Señor Jesús ha venido. María se queda en casa y Marta sale y le dice, estoy en el verso 24, no, jóvenes, desde el 22, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el verso 21. En el verso 22 dice, más también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, se volvió religiosa Marta, ¿no? Entonces le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta estaba resignada que su pariente había fallecido y que bueno, en la resurrección iba a morir. No consideró un pequeño detalle que nuestro Señor Jesús era la resurrección en la vida. Entonces en el verso 25 le dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Luego el Señor Jesús se entristece, llora, y luego viene lo trascendental, lo fuerte. Levantó a gran voz y dijo, gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas, gracias, Padre. Y llamó, Lázaro, ven fuera. Y ustedes ya conocen toda la historia, ¿verdad? Lázaro salió, resucitó de entre los muertos. Entonces, podemos entender que quien hablaba de resurrección era realmente Jesús. Ahora, vamos a un comentario adicional. Confucio, Mahoma, Buda, todos ellos, dentro de sus filosofías, dentro de sus enseñanzas, ellos decían, busca la paz, busca el camino, ¿no? O sea, encuentra la sabiduría, encuéntrate contigo mismo. Eso eran parte de las enseñanzas de Confucio, de Mahoma, de Buda. Sin embargo, todos ellos están, los restos, si es que existe todavía parte de sus restos en la tumba, allí están. En cambio, Jesucristo dijo en este pasaje, no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá.
Y dice también, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El punto es que quede bien claro, entiéndase bien esto, por favor, que toda persona, por más buena que haya sido, caritativa, generosa, hombre de bien o mujer de bien, no sé, humanista 100%, no sé, pues un filántropo o una filántropa que entregó su vida por los demás y tal, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, de nada le sirve. Jesucristo dijo, yo soy el camino, lo vimos el día viernes. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Confucio no dijo eso, Mahoma no dijo eso, Buda no dijo eso, el Dalai Lama no dijo eso, la Madre Teresa de Calcuta no dijo eso, María, Madre de Jesús, no dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es más, si todos nos creemos marianos o que creemos en María, fue María en las bodas de Caná la que le dice a los mozos, hagan todo lo que él les dice, porque se les acabó el vino en plena boda y era una vergüenza que en un evento tan importante de una boda se acabe el vino. Entonces María viene a Jesús y ellos estaban invitados a la boda, por cierto, y le dice, no tienen vino. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, en ese momento le dijo a los que estaban atendiendo a los mozos, llenan los cántaros de agua. Los llenaron hasta el tope y luego le dijo al maestresala, al jefe de los mozos, ¿no? Ahora, por favor, sirve. Y llevaron y le presentaron al mayordomo, al jefe de los mozos, y probó el vino y era el mejor vino. Normalmente en una boda primero se sirve el buen vino, los buenos whiskies, ¿no? Los buenos tragos, el buen champán. Y luego cuando la gente ya está entonada, ya está embalada, entonces ya le dan un trago un poco más corriente, de menos calidad, porque ellos ya no lo valoran, porque lo toman y no pasa nada. Entonces, resulta pues que ese vino que el Señor acababa de convertirse, esa agua ahora en vino, era el mejor vino. Entonces dijeron, ¿cómo es posible esta boda? ¿Que han dejado, han reservado el mejor vino para el final? No lo podían entender. No sabían que Jesús le había dado ese toque especial, ese toque de Dios que cambió el agua en el mejor vino. Entonces, cuando el Señor viene a su vida, amado hermano, amada hermana, usted va a convertirse en el mejor vino, en la mejor versión de usted misma. Su postrer estado será mucho mejor que el anterior. Está comprobado para las iglesias, para los cristianos. El Señor sigue invirtiendo en nosotros, el Señor nos sigue amando. La Biblia en Isaías 40, del 6 al 8, dice que toda carne es como la hierba. Isaías 40, versos del 6 al 8, dice así la palabra del Señor: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Está hablando el profeta Isaías, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mi primo Noé tenía planes para hoy día, ir a su trabajo, como de costumbre, ya era lunes, hay que ir a trabajar y bla, 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 su rutina, el desayuno, el almuerzo, la cena, dormir, descansar, desayuno, almuerzo, y bueno, él tenía sus planes también porque es parte de la rutina de la vida. Pero llegó el momento en que te cerraron el caño arriba o te apagaron el interruptor. Listo. No fue el COVID, no fue un cáncer, simplemente fue un paro cardíaco que finalmente dio cuenta de la vida de nuestro primo Noé en esta madrugada. Entonces, ¿qué es la vida? La vida dice que es como la hierba del campo.
y la gloria del hombre, su grandeza, sus títulos, sus galardones, sus triunfos, sus glorias, sus victorias, es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita y se cae. Pero ¿qué dice el verso 8? Secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Señor, permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es esta palabra que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es interesante ver cómo el Señor nos enseña, nos ilustra, nos adiestra, nos entrena, nos capacita, para que todos nosotros nos convirtamos en esos portadores de estas buenas nuevas. Para que tal vez un familiar de usted, piense usted en un familiar cercano, X, ya lo tiene, ¿verdad? Ok, piense que no hay COVID, no hay cáncer, no hay quiste, no hay tumor. Simplemente un paro cardíaco mientras duerme o simplemente está almorzando y se atraganta con un pedazo de carne y muere, como ha muerto mucha gente, por cierto, así. O a veces se ahoga con un poco de sopa y finalmente termina muriendo. O se desvanece o simplemente un accidente de tránsito. Estaba cambiando un foco una tía hace un tiempo, ¿no? Ella era directora de un colegio, estaba corrigiendo sus exámenes, ¿no? La tía Nati. Y bueno, el foco comenzó a fallarle en su estudio. Entonces ella jala una silla, agarra un foco nuevo que tenía ahí y va a cambiar el foco, ¿no es cierto? Y ahí pierde el equilibrio, se cae, se golpea la cabeza. Entonces solamente duró un par de horas y murió la tía. No estaba enferma, no estaba grave, no estaba internada en un hospital, no, estaba corrigiendo los exámenes de sus alumnos. Y en su casa, en su estudio, revisando, corrigiendo, el foco comienza a fallar. Y ella dice, voy a cambiar este foco. Ojalá una silla, va a cambiar el foco y pierde el equilibrio y se cae. Y esta tía era la tía de Noé, del que falleció hoy. Interesante, ¿verdad? Es que la vida se nos va a ir de las manos. Es que tenemos que estar a cuentas con Dios. Amados hermanos, dice el pasaje de Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. La muerte solamente es un preámbulo, una transición a una existencia eterna. Claro, todos tenemos ese misterio, esa sensación de inseguridad porque nadie que estaba allá ha venido y nos cuenta. Entonces no deja de ser algo que te cautiva, que te llena de curiosidad. Pero la palabra de Dios nos da luces de que no debemos temer, de que el amor es el que te ayuda en todo, de que el amor es el que da cuenta de tus temores y los echa fuera, porque el verdadero amor echa fuera al temor. No tenemos por qué vivir asustados o en temor por la muerte. Amados hermanos, vivimos en tiempo de muerte. Desafortunadamente ya vamos para el tercer año de COVID y el Omicron está haciendo destrozos todavía está aquí y el temor al contagio y a la muerte, a la enfermedad, a la plaga, todavía está latente. Nos hemos olvidado del cáncer, del tumor, del quiste, de esas cosas se han pasado a un segundo plano. Todo es COVID, todo es vacuna, todo es un tema de contagio, todo es un tema mental, psicológico, que está llenando de temor al mundo. Y el temor es el más grande ladrón de bendiciones. De lo que usted pudiera estar disfrutando de un día, pues por temor ya no lo hace, porque tiene miedo y le ha robado sus bendiciones. Amados hermanos, vamos a confiar en el Señor. Es tiempo de confiar en Él, de entregar nuestra vida al Señor y de orar por nuestros familiares, porque en cualquier momento puede sorprendernos la muerte y llevarse a uno de nuestros hermanos, familiares, a nuestros seres queridos.
Pero si va con Cristo, gloria a Dios, vivirá eternamente. El Dios de la resurrección, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, ese es el que lo tendrá en sus brazos y lo llevará a la vida eterna. Pero si no tiene a ese Señor Jesús en su corazón, lo siento mucho, perderá eternamente. Se quemará en un infierno eternamente. Y eso es lo que no quiere ni Dios, ni nosotros que creemos en Él para nuestros familiares. Que Dios los bendiga, que tengan una noche de paz. En el nombre de Jesús, Dios mediante, si el Señor lo quiere, si Dios lo permite, mañana estaremos a esta misma hora compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Muy buenas noches. Fue un honor compartir con ustedes. Son un precioso y maravilloso regalo de Dios para mí. Que Dios los guarde de todo mal en el precioso nombre de Jesús. Buenas noches, familia. Buenas noches. Cuídense. Bendiciones. Recording stopped.